Buenas noches. El día de hoy les voy a compartir un poco algo que empecé a preparar. ¿Se acuerdan ustedes el día que el pastor nos estuvo hablando sobre su viaje a Estados Unidos? ¿Verdad? Y una ayuda especial que él encontró de parte de algunas personas, algunos ángeles, dijo el pastor, ¿verdad? Y entonces me quedé yo con la idea y voy a exponerles un poco sobre lo que ha sido mi experiencia con ese tema en particular. Entonces, me quedé pensando, y por ejemplo, ahora que cantábamos sobre lo sobrenatural, ¿verdad? Hay una serie de cosas que son sobrenaturales en nuestra vida, en nuestro mundo, y entonces lo encontramos nosotros en la palabra de Dios. Y no sé si ustedes se acuerdan de la oración que nos enseñaban cuando estaba uno pequeñito. Bueno, yo no sé si todavía se la enseñan a los niños, ¿verdad? Del ángel de la guarda, ¿verdad? Mi dulce compañía. Resulta que si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos con que todos tenemos un ángel guardián personal que nos cuida y está con nosotros. Vamos, por ejemplo, a Mateo 18:10. Búsquense ustedes ahí. Pero a ver qué interesante está esto. Mateo 18:10. Entonces, cuando encontramos ahí Mateo 18:10, dice: mirad que no menospreciéis a cada uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y veamos también en Hebreos 1:14. Y en Hebreos 1:14 nos dice: no son todos espíritus ministradores. Ahí está hablando de los ángeles. Si ustedes ven el versículo 13, habla de los ángeles. Y los que están antes también. Dice: enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Y quiénes serán herederos de la salvación? Nosotros, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros ahí tenemos unos ángeles que están enviados para servicio de nosotros. Y si vamos al Salmo 34:7, en el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Verdad? Quiere decir que Él nos guarda, nos cuida, nos protege. Y vamos a ver un ejemplo más donde podemos ver claramente esa situación en Génesis 21, del 17 al 20. Dice: y oyó Dios la voz del muchacho. Ahí está hablando de Ismael. Dice: y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos cómo el ángel lleva un mensaje de parte de Dios para protección precisamente de Ismael y su madre. Y entonces, estudiando el tema, algo que nunca a mí me había pasado, pero bueno, esas cosas ocurren, yo tuve un sueño que me confirmaba todo esto. Y entonces, ahí vi a cada uno de ustedes, ¿verdad? Cada uno con su ángel, sí, usted, con su ángel que está ahí a su lado, ¿verdad? Y cada uno de ustedes tenían, y es algo que, como cantábamos ahora, es sobrenatural y por lo general entonces nos cuesta creerlo. Sin embargo, así es. Y lo más interesante fue lo que encontré en el libro de Ezequías 2:14. Dice: cuando estés con tu ángel,
no calles, no guardes silencio en su presencia, háblale para que también Él te hable. Hay versículos que yo no sé, nunca había visto, ¿verdad? O por lo menos nunca lo había visto de esa manera. Y es entonces sumamente interesante, ¿verdad? Y la oracioncita esa de los niños es entonces más interesante de lo que uno pensaba. ¿Cierto? ¿Verdad? Sí. Aló, ya. Gabriel, yo quisiera refutarle a usted sobre esos puntitos que usted acaba de decir. Yo estoy completamente en desacuerdo con algunos de los puntos que usted nos acaba de comentar. Por ejemplo, en el punto número 1, aunque sí es cierto que habla de ángeles, no habla específicamente de un ángel guardián. O sea, no dice que nosotros tenemos un ángel guardián. Habla de los ángeles cumpliendo la voluntad de Dios. Perdón, un segundito, ayúdeme ahí, porfa, porque ya después de cierto punto. Perdón, Jason. O sea, aunque bien es cierto que la Biblia habla de ángeles que cumplen la voluntad de Dios, no habla específicamente de ángeles que son guardianes y que están ahí las 24 horas con nosotros, ¿verdad? Ok, esa es una parte. Ahora, otra parte que a mí no me queda, o sea, no estoy de acuerdo, es en la parte donde usted habla de que tuvo un sueño. Ok, esa parte, Dios siempre confirma la palabra, o sea, siempre confirma, primero la palabra, o sea, nos lo confirma por medio de la palabra. Y en el punto número 3, todavía me llama más la atención que usted menciona un libro que no está en la Biblia como es Ezequías. Entonces, usted me puede hablar un poquito y decir en realidad de qué es lo que estamos hablando. La idea es que todos nosotros seamos así como la teacher Jisoo en este momento y estemos nosotros muy cuidadosos porque la Biblia ya antes nos ha advertido, ¿verdad?, que vendrán algunos con enseñanzas falsas, ¿verdad? Para mí fue bastante complicado enseñarles por unos minutos algo en lo que no creía, ¿verdad? Lo que más me complicó fue mostrarme con cierta credibilidad, ¿verdad? Porque no necesariamente alguien que se pare aquí enfrente o que veamos en la televisión, en la radio, que escriba un libro, ¿verdad?, que salga, no sé, en internet, tiene necesariamente la verdad, la razón en lo que está diciendo, ¿verdad? Hay una cierta falacia de muchas veces apelación a la autoridad y es llegar y decir fulano dice, ¿verdad? En el libro tal dice tal cosa, ¿verdad? Y ese tipo de cosas por lo general tienden a engañarnos. Y vean algo interesante, yo partí de versículos de la Biblia en el primero, ¿verdad? O sea, yo partí de cosas que son ciertas, para luego darle ahí una cierta manipulación a cosas que no son tan ciertas. Y así hay muchas cosas. Bueno, nosotros buscamos una enseñanza que no fuera del todo cierta, que fuera más o menos inocente, como la del ángel de la guarda. Pero la verdad, hay gente que habla de los ángeles y que después la cosa termina terrible, ¿verdad? Porque son solo los ángeles y los ángeles y los ángeles y prácticamente desaparece Dios, ¿verdad? Porque todos son los ángeles. Y por ejemplo, la gente que habla de la teología esta de la prosperidad, parten de la Biblia, parten de cosas que son ciertas, ¿sí? Dios nos bendice, Dios quiere prosperarnos, pero luego resulta que le van dando un matiz en lo único que interesa es la prosperidad material. Igual, por ejemplo, hay gente que habla de una teología ahí de la fe, ¿verdad? Y si usted tiene fe y si usted cree, usted lo va a lograr, usted va a alcanzar aquello que usted quiere.
Y al final termina siendo una fe en la fe, ¿verdad? Todo es creer. Lo que pasa es que si yo creo en algo que no es cierto, esa fe tampoco me vale de nada. O hay otros, por ejemplo, con una doctrina ahí de las palabras, ¿verdad? Las palabras tienen poder. Eso es cierto. Pero entonces terminan diciendo que usted declare y todo lo que usted diga, eso va a ser, ¿verdad? Y es prácticamente así como las palabras mágicas, ¿verdad? Que yo digo y todo se hace mi voluntad según lo que yo declare. O sea, se parte de un principio que es verdadero, pero de pronto se va torciendo a partir de cierto punto y todo tiene que hacerse según mi voluntad, ¿verdad? Y otros que hablan de, por ejemplo, la libertad, ¿verdad? Es cierto, tenemos libertad en Cristo y estamos bajo la gracia, hay un montón de cosas y algunos terminan diciendo, usted entonces haga lo que quiera, ¿verdad? Y todo es bueno. Así entonces hay muchas formas en las cuales empiezan algunas falsas enseñanzas. Busquémonos por ahí 1 Tesalonicenses 5:21. Es un versículo por ahí que podemos memorizar. Bueno, espero que ahora entonces se cuestionen más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tomé 4 versículos para fundamentar mi enseñanza, versículos totalmente salteados de diferentes partes de la Biblia, sacados de su contexto, ¿verdad? Acomodados a lo que a mí me servía. Y entonces dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno, ¿verdad? Entonces podemos nosotros ver enseñanzas que nos encontramos por ahí y escuchemos a los predicadores, ¿verdad? Leamos libros, veamos en internet y examinemos esas cosas, ¿verdad? ¿Qué significará examinar? ¿Verdad? Hagamos un análisis, ese versículo que me están dando sobre los ángeles, veamos a ver realmente qué dice, qué no dice, ¿verdad? ¿Qué dice antes, qué dice después? ¿Verdad? Hagamos un examen profundo entonces de todo eso. Porque en Judas 1:4, ¿verdad? Nos dice que hay algunos que se han metido encubiertamente. Ok. Como aquí estamos viendo también que la Biblia ya nos había advertido y que la Biblia nos ha advertido de los falsos profetas, ¿verdad? Vamos a irnos a Judas y vamos a ver un poquito unos versículos. Entonces estamos ahí en Judas y vamos a ver Judas 1:10. ¿Ok? Porque la Biblia dice que en este tiempo habrá falsos maestros. ¿Ok? Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros, de verdad, como decía Gabriel ahora, analizar, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? Todas las palabritas que estamos diciendo y hablando, examinarlas, ponerlas a la luz de la palabra. Entonces dice en Judas 1:10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Vámonos a ir un momentito así, lo más rápido que podamos, vamos a irnos a Filipenses 3:18 para verlo, compararlo con este versículo. Filipenses 3:18, si alguien me lo puede leer. Muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Vean qué interesante lo que dice Pablo con respecto a este mismo versículo. Dice que muchos son enemigos de la cruz, ¿ok? Y vea cómo habla también aquí en Judas 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas conocen, o sea, se vuelven enemigos de la cruz. No quieren hablar de lo que Cristo nos trajo, nos enseñó. Y dice, y que por naturaleza conocen, o sea, que conocen. Y aún así, si conocen, se vuelven enemigos de la cruz. ¿Ok? Ahora vamos a irnos a la otra parte, esta es la parte donde ellos ignoran, ¿verdad? A mí me gustó mucho la palabra ignorar y en la parte donde dice ignoran, dice que es hacer caso omiso, o sea, hacerlo a un lado, no tomarlo en cuenta, no hacerlo para mi vida. Por eso es que habla de que son enemigos de la cruz. Otro de los aspectos que ahí nos menciona es la ambición de poder y dinero. Entonces vamos a irnos a Judas también 11 y dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Que se vuelven codiciosos. Buscando ahí en la Biblia, ¿verdad? Porque a mí me llamó mucho la atención la parte del camino de Balaam. Cuando habla del camino de Balaam, es esta parte donde habla donde las personas se basaban en la codicia, se basaban en el deseo personal. Esa era la parte del camino que ellos querían seguir. Ok, podemos leer 2 de Pedro 2:15, si alguien me ayuda. Y Balaam nos muestra también las falsas enseñanzas. El que lo tenga, que no tiene. 2 de Pedro 2:15. Ok. Gracias. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ajá. Entonces, siguieron la codicia, siguieron los deseos personales, siguieron el poder, el deseo por el dinero. Entonces, vean cómo la Biblia nos va advirtiendo poco a poco todos los aspectos que nos dan las falsas enseñanzas. Y si bien es cierto, todas estas cartas son escritas para las personas conversas, para los que somos convertidos, los que creemos en Jesús. Entonces vean cómo dentro de nuestra misma iglesia y dentro de la misma congregación, crecemos con estas personas que también crecen con cosas incorrectas delante del Señor. ¿Okay? Y ahora vamos a ver la otra parte que dice por maldad. Vamos a ver Judas 1:16, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención en este versículo, bueno, la parte de murmuradores, conocemos lo que es murmurar, ¿verdad? Estar uno quejándose de todo, ¿verdad? Pero esta palabra querellosos, el querelloso es aquel que busca siempre la pelea, que siempre busca la contienda. Estas son las personas que debemos de verdad nosotros poder discernir. Y la otra parte que dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando, alabando excesivamente, pero ¿qué? Para buscar un bien propio, no para buscar la voluntad de Dios, sino para buscar un bien propio. Entonces vean qué interesante cómo la Biblia nos habla de personas que también crecen con nosotros, están con nosotros o están en medio de la iglesia, pero también están con falsa doctrina o falsa enseñanza. ¿Ok? Ok, para nosotros, desde la perspectiva de escuela dominical, la solución de este tipo de situaciones es la enseñanza de la sana doctrina. Que nosotros estemos entonces muy firmes en la sana doctrina. Y entonces nos encontramos con que Judas en el versículo 3 nos dice que debemos contender por la fe. Este es el versículo clave, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces debemos estar nosotros preparados para contender por la fe. En 1 de Pedro 3:15 habla de que debemos estar preparados para presentar defensa del Evangelio, que está muy relacionado. Y esto es fundamental para la sobrevivencia del creyente y de la iglesia. En Oseas 4:6, ese es un versículo importantísimo para nosotros. ¿Saben qué dice? ¿Por qué perecía el pueblo? Le faltó conocimiento, ¿verdad? El pueblo no perecía por falta de alimentos, ni por falta de armas, ni por falta de dinero. El pueblo perecía por falta de conocimiento, ¿verdad? Y ese es el gran problema, que muchas veces nos falta conocimiento. En Judas 1:20 nos dice: pero vosotros amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Qué significará edificarse sobre la fe? ¿Qué significaría? ¿Qué creen ustedes que significa edificarse sobre la fe? Hacer los ejercicios espirituales, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos ejercicios espirituales? La oración, la lectura de la palabra, la meditación, ¿verdad? La adoración, todos esos ejercicios espirituales, entre los cuales uno muy importante es leer la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella.
Y algo que a mí, esto sí es verdad, me ha impresionado mucho, es que viene a ser la primera línea de defensa del cristiano. Ustedes recuerdan Efesios 6. ¿Qué hay en Efesios 6? La armadura, ¿verdad?, de Dios. ¿Cuál es la primera arma? La verdad, ¿verdad? Dentro de todas las cosas que ahí menciona, la primera es la verdad. ¿Y de dónde obtenemos nosotros la verdad? De la palabra, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, lo que yo les hablé del sueño, Jesús lo dijo muy bien, o sea, un sueño no me confirma la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Cuando yo los dije a ustedes, yo tuve un sueño que me confirmaba lo que estaba leyendo en los versículos. Eso es completamente al revés, ¿verdad? Si yo tengo el sueño, me voy a la palabra de Dios, ¿verdad?, para ver si es así, ¿verdad? Y no lo contrario. Entonces, por eso nos encontramos nosotros que esa es nuestra primera línea de defensa. Vean qué interesante también como habla aquí que la sana doctrina es amenazada. Y es amenazada ¿por qué? Por falsos profetas o por falsos maestros, perdón. Vemos aquí en Judas 1:18 dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vean cómo en cada uno de los textos o los versículos que hemos mencionado habla y hace hincapié en los malvados y en los deseos de cada una de las personas, o sea, de mis propios deseos. No en buscar lo que realmente Dios quiere, sino aquí en Judas hace mucho hincapié en la parte de los malvados y los deseos del hombre, ¿ok? Entonces vamos a leer 2 Timoteo 4:3, pero yo quiero que me la lea. Mario tiene la versión Dios habla hoy, para que vean qué interesante como está ahí en Dios habla hoy. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñe lo que ellos quieren oír. Vean qué interesante, o sea, como decía, como puso Gabriel, la Biblia nos lo dijo, como teníamos en una de las primeras filminas, la Biblia nos lo dice, la Biblia nos lo ha advertido, la palabra nos lo ha advertido, y pensemos y reflexionemos, ¿estaremos en estos tiempos donde de verdad la gente tiene comezón de oír y solamente quiere escuchar lo que desea y no escuchar la verdad y pagar un precio por esa verdad? Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Qué cuidado debemos de tener, de verdad, y cómo es importante pesar la palabra de Dios. Otra de los aspectos es que debemos de enseñarla, y lo vemos allí en Tito 2:1. Vamos rapidito, lo más rapidito, porque ya casi tenemos que terminar. En Tito, bueno, que aquí dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, lo que hay en nuestro corazón debe hablar nuestra boca. ¿Y cómo llenamos nuestro corazón? Con la palabra de Dios. Y debemos de evaluar la enseñanza, como vamos a leer Judas 1:4 y luego 1 de Juan 4 del 1 al 3. ¿Okay? Judas 1:4, vea qué interesante lo que dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, están en medio de nosotros, están con nosotros. ¿Okay? Y vámonos a Primera de Juan 4. Aquí la tengo. 1 de Juan 4 del 1 al 3, perdón, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Aquí en esta es, ya para terminar, un pequeño ejercicio de gramática para ustedes. Okay. Queremos terminar con un pequeño llamado a la acción, ¿verdad? En la gramática los verbos son la acción. En este cuadrito de la izquierda, ¿cuáles verbos vemos ahí? Edificar. ¿Cuál más? Orando, conservando, ¿verdad? Esperando. Entonces hay 4 acciones ahí que debemos nosotros realizar, ¿verdad? Ya habíamos mencionado un poco edificarnos sobre nuestra fe, ¿verdad? Que nos lo confirma, dice, orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? No en cualquier espíritu, como decía el versículo anterior, que debemos más bien probar todos los espíritus, ¿verdad? Dice, conservados en el amor de Dios y esperar la misericordia de nuestro Señor. Aquí Judas nos da entonces 4 puntos concretos que nosotros debemos realizar. Okay. Y en la otra filminita, ¿dónde están los verbos? El otro ladito. Convencerlos, salvar, arrebatándolos, temor y aborreciendo. ¿Ok? Como les decía Gabriel, estas son las acciones que nosotros tenemos que hacer también. Entonces dice, si algunos dudan, convencerlos. Que debemos de convencer, debemos de verdad convencer de que hay una verdad, ¿verdad? Y a otros salvarlos ¿de qué? Del riesgo, del peligro, de lo que les pueda acechar. Arrebatándolos, ¿para qué los vamos a arrebatar? Para el reino de Dios, los vamos a arrebatar para la vida eterna, ¿verdad? Aquí habla del fuego. Y otros, tened misericordia, ser compasivos con ellos, aborreciendo. Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, ¿verdad? Aborrecer es abandonar algo, o sea, algo que ya esa manera de vivir, esa mala manera de vivir ya no la van a tener. Vamos a arrebatar personas para el reino. Vamos a contaminar, pero de la buena forma, a personas para el reino de Dios. Amén. Es interesante que Judas del versículo 20 al 21 dice cosas para uno, ¿verdad? Pero del 22 al 23 lo que hacemos con los otros, con los demás, ¿verdad? Siempre se me va. Bueno, la última era el versículo central de la carta de Judas, ¿verdad? Que es el tercero, donde nos habla, ¿qué habíamos dicho? De contender, ¿verdad? Ardientemente por la fe, ¿verdad? Que empieza entonces con esos ejercicios espirituales por nosotros, conociendo esa sana doctrina, ¿verdad? Y luego con los demás, tratando de salvarlos y arrebatándolos del fuego. Muchas gracias.